¿Y si el genio más irritante de la televisión hubiera decidido un día que la física teórica era demasiado caótica para su gusto? ¿Y si Sheldon Cooper, en lugar de explicarle al universo cómo funciona, hubiera elegido simplemente mantenerlo limpio? Esto es lo que podría haber pasado. Una vida imaginaria, una historia paralela. Y quizás la versión de Sheldon que en el fondo todos necesitábamos ver. Hay una mañana de martes, a las 7:43 exactamente, en la que, según esta historia, Sheldon Cooper entra al Departamento de Física Teórica del Instituto Tecnológico de California, mira la pizarra donde lleva 11 años escribiendo ecuaciones, y tiene un pensamiento que no estaba en ningún plan, que todo eso es, en el fondo, profundamente desordenado. No las matemáticas, el ambiente, la gente, los colegas que dejan las tazas sin lavar, el becario que reorganiza las sillas sin ningún criterio lógico, el ruido constante de mentes que no piensan en silencio. Ese martes, en esta historia imaginaria, Sheldon presenta su renuncia con un documento de 4 páginas que incluye gráficos, anexos y una conclusión en la que argumenta que el mundo académico no merece su presencia. Nadie lo discute. Él lo interpreta como una victoria y empieza a buscar un entorno donde el orden sea, por fin, algo que dependa de él. Lo que hace Sheldon en esta vida tiene un nombre absolutamente mundano que a él le parece, sin embargo, perfectamente científico. Personal de limpieza en el colegio público Jefferson de Pasadena. Barre, friega, desinfecta. Organiza los almacenes de material escolar con una precisión que el director del centro ha descrito en más de una ocasión como aterradora. Llegó a este trabajo de la única forma en que Sheldon llega a cualquier parte, con un razonamiento propio que nadie más entiende del todo. Concluyó que limpiar un espacio es aplicar orden al caos físico real, que es infinitamente más satisfactorio que aplicar orden al caos teórico abstracto. Presentó su candidatura con un currículum de 3 páginas para un puesto que normalmente se cubre con una llamada de teléfono. Lo contrataron porque el director, después de leerlo, no supo qué otra cosa hacer. Económicamente, el contraste con su vida anterior es tan extremo que resulta casi filosófico. Gana lo que gana un trabajador de limpieza en Pasadena, que es considerablemente menos de lo que ganaba como investigador con publicaciones en revistas de primer nivel. En esta historia no le preocupa. Tiene calculado, con una hoja de Excel que actualiza cada domingo, que sus gastos fijos son cubribles con su sueldo actual más un margen del 7% que destina a lo que él llama fondo de contingencias intelectuales. Básicamente, cómics y trenes en miniatura. Y vive acorde a esa aritmética. Un apartamento en Pasadena, no muy lejos del anterior, pero en un edificio con menos vecinos ruidosos. Planta segunda, habitación con orientación norte porque la luz directa del sol interfiere con su ciclo de sueño. El apartamento está organizado con una lógica que solo él comprende del todo, pero que, objetivamente, funciona. Cada objeto tiene una posición asignada. La compra se hace los miércoles. La ropa se lava los sábados por la mañana, nunca por la tarde. Y hay un spot en el sofá que sigue siendo inequívocamente el suyo. Eso no ha cambiado. Eso nunca cambiará. Pero si crees que Sheldon se conformó con barrer pasillos y vivir en un equilibrio perfecto, sin aspiraciones mayores, esta historia tiene algo más que contarte, porque hay una ambición que lo consume con una intensidad que él mismo describiría como racionalmente justificada. Sheldon quiere reformar el sistema de organización de los almacenes del colegio entero, no solo el suyo, los de todo el centro. Tiene un proyecto de 42 páginas con código de colores, categorización por frecuencia de uso y un sistema de etiquetado que, según sus propios cálculos, reduciría el tiempo de búsqueda de material escolar en un 34%. El director lleva 6 meses sin responder al correo donde adjuntó el documento. Sheldon lo reenvía cada 3 semanas con el asunto actualizado. Para llegar hasta aquí, tuvo que perder cosas que en su vida anterior daba por garantizadas. La más significativa, el respeto automático. En el mundo académico, Sheldon tenía un coeficiente intelectual que funcionaba como pasaporte universal. La gente le toleraba las excentricidades, porque sabía que detrás había algo extraordinario. En el colegio Jefferson, nadie sabe eso. Nadie lo ha buscado.
Y Sheldon, que en teoría siempre dijo que la opinión ajena le importaba poco, ha descubierto en esta historia que lo que en realidad no le importaba era la opinión ajena cuando la opinión intelectual estaba de su lado. Sin ese respaldo, la cosa es distinta y más interesante de lo que esperaba. La fama pasada es un concepto que Sheldon en esta historia gestiona con una mezcla de superioridad y una pizca de melancolía que él nunca admitiría en voz alta. Cuando alguien del claustro descubre quién fue, la reacción habitual es incredulidad. Que alguien con su historial académico esté fregando el suelo del gimnasio un jueves por la mañana no compute para casi nadie. Sheldon en esos momentos explica, con una paciencia que él califica de sobrehumana, que la limpieza es la forma más honesta de imponer orden al entorno físico, y que si eso no les parece intelectualmente válido, es un problema de ellos, no suyo. Lo que echa de menos es la pizarra. Una pizarra grande, limpia, con tizas nuevas. Lo que no echa de menos, ni por asomo, es asistir a reuniones de departamento donde nadie leía los documentos previos. En el terreno sentimental, Sheldon de esta historia sigue siendo Sheldon. Hay una persona. Se llama Patricia. Profesora de matemáticas del colegio. 40 años. Con una paciencia estadísticamente improbable. Y la capacidad de seguirle el ritmo en una conversación sobre teoría de números sin perder el hilo ni la sonrisa. Se conocieron porque Patricia fue la única persona en el centro que respondió al correo del sistema de almacenes. No para probarlo, para señalarle un error en la página 17. Sheldon tardó 4 días en admitir que el error existía, y otros 4 en pedirle que tomaran café. Lo que entre otras personas sería una historia romántica. Entre ellos es una negociación continua, razonablemente satisfactoria para ambas partes, con cláusulas implícitas que ninguno de los dos ha puesto por escrito, pero que los dos conocen perfectamente. Y ahora llegamos al centro de esta historia, al lugar donde la tensión es real y no se resuelve fácilmente. La persona que más ha marcado a Sheldon en esta vida imaginaria no es un colega científico ni un rival intelectual. Es un niño de 9 años llamado Marco, alumno de tercero, que se queda en el colegio después de clase 3 veces por semana esperando a que su madre salga del trabajo. Marco es el único ser humano en el edificio que sigue a Sheldon mientras limpia y le hace preguntas. No preguntas normales. Preguntas del tipo: ¿por qué el agua con jabón hace burbujas? O si el suelo brilla más cuando está mojado porque refleja más luz, o porque la percibimos diferente. Sheldon al principio lo toleraba. Luego empezó a esperarlo. En esta historia, Marco es el único alumno al que Sheldon ha explicado espontáneamente, con una escoba en la mano, que es la tensión superficial. Y lo hizo durante 22 minutos, sin que ninguno de los dos se diera cuenta del tiempo. El mayor éxito inesperado llega de una dirección que Sheldon no había calculado. El director del colegio, desesperado antes de una inspección educativa, le pidió que organizara el almacén general en 48 horas. Sheldon lo hizo en 31. El inspector, al verlo, preguntó quién había diseñado el sistema. El director dijo que el personal de limpieza. El inspector pidió conocerlo. Sheldon le explicó el método durante 40 minutos. El inspector tomó notas. 3 meses después, ese sistema de organización fue adoptado como modelo de referencia en otros 2 colegios del distrito. Sheldon recibió un certificado de agradecimiento plastificado. Lo tiene en la cocina, junto al microondas, porque dice que es el único reconocimiento que ha recibido en su vida que no venía acompañado de expectativas adicionales. El mayor fracaso es más silencioso y más difícil de colocar en ninguna categoría lógica. Hay un día en esta historia en que Sheldon intenta explicarle a Marco un concepto de física cuántica adaptado a su edad. Lo prepara durante 2 días. Crea materiales visuales. Diseña una analogía con bloques de construcción que considera impecable. Y Marco, a los 8 minutos, le dice que no entiende nada y que prefiere ver cómo hace burbujas con el agua del fregadero. Sheldon se queda en silencio y luego hace las burbujas. Ese momento, en esta historia, es el primero en que Sheldon entiende que comunicar no es lo mismo que tener razón, y que ese es, posiblemente, el único aprendizaje que le faltaba. Y hay un secreto, algo que Patricia intuye pero que Sheldon no ha verbalizado nunca de forma directa. Por las noches, después de cenar,
Sheldon sigue escribiendo física, no para publicar, no para nadie. En cuadernos de tapa dura que guarda en una caja bajo la cama, ordenados cronológicamente, con un índice actualizado en la contraportada del último. No puede evitarlo. El cerebro sigue funcionando aunque el entorno haya cambiado. Y hay noches en que lo que escribe en esos cuadernos es, según esta historia, de una lucidez que haría temblar a más de un departamento universitario. Nadie lo sabe. Y esa privacidad, curiosamente, es lo que hace que siga escribiendo. El mayor miedo de Sheldon en esta vida no es la suciedad, aunque la suciedad le sigue pareciendo un problema serio. Su miedo real, el que aparece en los momentos de más silencio, es que Marco deje de hacer preguntas, que llegue un día en que el niño ya no lo espere después de clase, que crezca y se vuelva como todos los demás. Alguien que da las cosas por sabidas sin haberlas entendido. Ese miedo es nuevo para Sheldon, y el hecho de que sea nuevo lo hace todavía más desconcertante. Y ese miedo conecta con algo que está ocurriendo ahora mismo. El Ayuntamiento de Pasadena está evaluando un recorte de personal no docente en varios colegios del distrito. El Jefferson está en la lista. Hay reuniones. Hay tensión. El director ha dicho que hará lo que pueda, pero que no puede prometer nada. Sheldon ha recibido la información con la misma expresión con la que recibe casi toda la información, sin cambiar el gesto. Pero lleva 3 semanas, llegando 10 minutos antes al trabajo. Nadie se lo ha pedido. Él no lo ha comentado. Simplemente llega antes. Sheldon tiene un plan. Ha empezado a documentar, con datos precisos y referencias comparables, el impacto económico real de un sistema de limpieza eficiente en un centro educativo. Horas ahorradas, materiales conservados, incidencias de salud reducidas, un informe que pretende presentar al ayuntamiento antes de que tome la decisión final. Patricia lo ha ayudado con el formato. Marco, sin saberlo, es la razón por la que lo está haciendo. El riesgo es que el ayuntamiento no lea el informe, o que lo lea y no le importe. Sheldon ha calculado esa probabilidad. Es alta. Lo hace de todas formas. Y al final, cuando crees que ya sabes quién es este hombre en esta historia, aparece el detalle que lo cambia todo. Hay una tarde en que Marco le pregunta a Sheldon por qué dejó de ser científico. Sheldon le dice que no lo dejó, que un científico es alguien que observa, clasifica y busca el orden en el caos, y que eso es exactamente lo que hace todos los días. Marco lo mira y le pregunta si entonces el fregado es como un experimento. Sheldon le dice que todos los fregados son experimentos si uno presta suficiente atención. Marco asiente como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Y en esta historia imaginaria lo tiene. Porque Sheldon Cooper nunca dejó de ser lo que era. Solo cambió el laboratorio.